El aliento de Rachel entró en un gas irregular mientras caminaba penosamente por la interminable extensión de nieve que azotaba el viento aullador contra su cara como 1000 agujas diminutas. Su traje térmico ya estaba fallando. Su fuente de alimentación se agotó más rápido de lo que había anticipado. El accidente había sido lo suficientemente malo, pero ahora varado en este páramo helado se enfrentaba a un gran problema mayor. Si no encontraba refugio pronto iba a morir. Apretó sus dientes esforzándose hacia adelante a pesar del frío amargo que adormecía sus labios. Su barco o lo que quedaba de él era millas detrás de él, poco más que restos en llamas enterrados en hielo. Su faro de emergencia estaba enviando un señal de socorro, pero no tenía forma de saber si alguien la recibiría alguna vez. Tenía que asumir que no llegaba ayuda, no durante mucho tiempo. Al menos tuvo que sobrevivir solo. Su visera estaba cubierta, en la escarcha, lo que dificultaba la visión, pero al mirar el horizonte vio algo. Una tenue luz parpadeando en la distancia. No era natural, tenía que ser un incendio. Alguien estaba aquí con energía renovada. Empujó hacia adelante moviéndose tan rápido como sus piernas congeladas permitían que su corazón latiera a partes iguales. Esperanza y desesperación. A medida que se acercaba, lo vio una pequeña estructura improvisada construida del metal y el rock rescatados. No era mucho, pero era algo, un rastro delgado de humo acurrucado por un respiradero en el techo, prueba de que él calor yacía dentro de Richard. No perdió el tiempo, tropezó hacia la entrada y golpeó la superficie metálica con el puño enguantado sin respuesta. Volvió a intentarlo con más fuerza, esta vez. Hola, ¿alguien ahí adentro? Su voz era débil por el frío, apenas audible sobre el viento. Todavía nada dudó y luego buscó el desbloqueo manual de la puerta. Si nadie estaba adentro, no estaba a punto de morir congelado esperando que el mecanismo estuviera rígido, hielo aferrándose a sus bordes. Pero después de un pocos intentos finalmente cedió. La puerta se abrió con un gemido y una ola de calor se apoderó de él. Richard casi colapsó de alivio y luego la vio, una figura de pie al otro lado de la habitación, apenas iluminada por el tenue resplandor de un fuego. Ella era alta, su forma envuelta en oscuridad tela aislante. Sus penetrantes ojos amarillos se clavaron en él con una mezcla de conmoción e irritación. Su piel, un tono misterioso de violeta, brillaba ligeramente debajo la luz del abeto. Dos pequeños cuernos curvos sobresalían de su frente y su largo el cabello oscuro cayó en ondas sueltas por su espalda. El cuerpo de un extraterrestre. Richard se tensó. Había visto muchas especies exóticas antes, pero algo sobre su presencia aquí sola en medio de un mundo de hielo deshabitado inquietaba su expresión. Pasó de la sorpresa a la ira en un instante. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Humano. Su voz estaba afilada con hostilidad. Richard levantó las manos dando un paso inestable hacia adelante y se estrelló. Mi barco se hundió a unas pocas millas de aquí. Necesito refugio. Sus ojos se entrecerraron. No mi problema. El estómago de Richard se retorció. Por favor, no seré una carga, solo necesito calentarme. Me iré una vez que la tormenta se calme. Ella se cruzó de brazos mirándolo con clara desconfianza. ¿Y qué pasa si digo que no? Richard tragó saliva con fuerza. No tenía armas, no tenía influencia. Si ella quería tirarlo afuera no había mucho que pudiera hacer para detenerla, pero si volvía a salir ahora, no duraría ni una hora más. Entonces me muero, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Durante un largo momento ella no respondió. El fuego crepitó en el silencio entre ellos. Luego, con un suspiro irritado, hizo un gesto hacia la esquina más alejada de la habitación. Bien, siéntate allí, no toques nada. Richard no dudó. Se apresuró a entrar deslizando la puerta detrás de él antes de colapsar cerca de él. El calor del fuego se quitó sus guantes congelados, frotando sus manos tratando de traer la sensación de vuelta en sus dedos. El calor era dichoso, casi doloroso después del frío amargo. El extraterrestre. La mujer lo miró con la mirada aguda y desconfiada. Tienes suerte de que me sienta generoso, ella murmuró. Richard exhaló temblorosamente. Sí, por suerte. Ella no respondió. En cambio, le dio la espalda y reanudó lo que ella había estado haciendo antes de que él llegara. Richard se tomó el momento de estudiar su entorno. El refugio era tosco pero funcional. Un pozo de fuego en el centro proporcionaba calor y se apilaban varios suministros. Contra las paredes, contenedores metálicos de raciones de alimentos y piezas de equipo rescatado. Se instaló un área para dormir contra un lado cubierta de gruesas pieles. La realización lo golpeó. Entonces esto no fue así, un escondite temporal. Ella había estado aquí por un tiempo. Sus ojos volvieron a mirarla. ¿Tú vives aquí? Ella le disparó con mirada molesta. Obviamente Richard dudó.
Antes de preguntar por qué se puso un poco rígida y luego rechazó nada de tu incumbencia, frunció el ceño pero no presionó, no estaba en condiciones de exigir respuestas, en cambio, él enfocado en calentar estirando sus extremidades congeladas, el silencio se extendió entre ellas durante varios minutos antes de finalmente habló de nuevo ¿cómo te llamas Rachel humano? Ella pareció considerar que antes de responder Susan asintió despacio bien gracias Susan por no dejarme congelé hasta morir. Ella resopló. No me des las gracias, pero aún así podría echarte a pesar de la situación. Rachel sintió una pequeña sonrisa en sus labios lo suficientemente justa por ahora. Estaba vivo, eso era todo lo que importaba. Rachel se sentó cerca del fuego frotándose las manos juntos, mientras el calor se filtraba lentamente de regreso a su cuerpo, sus extremidades aún se sentían rígidas, su rostro aún ardía por el frío, pero al menos aún no se moría por el silencio. Entre él y Susan había mucha tensión. Ella se sentó en el lado opuesto del refugio mirándolo con cansancio. Ojos amarillos, su expresión ilegible, cada instinto en el cuerpo de Rachel le decía que era un invitado no deseado. No era solo la forma en que ella lo miraba, sino la forma en que se colocaba siempre en un ángulo en el que podía mantenerse un ojo en él, su postura rígida y lista. Si él hacía el movimiento equivocado, ella no tendría problemas para echarlo de nuevo. En el páramo helado, pero no tenía otra opción que necesitaba para sobrevivir. Susan finalmente rompió el silencio con una burla que debería haberte dejado congelar. Rachel exhaló tratando de mantener su frustración bajo control. Sí, bueno, no lo hiciste. Ella entrecerró los ojos. No confunde eso con amabilidad. No me gustan los humanos. Rachel inclinó la cabeza bien. Cosa que no necesito que me gustes, solo necesito que me dejes quedarme hasta que pase la tormenta. Susan soltó un seco sinsentido del humor. La tormenta de la risa no pasará pronto. Rachel, ¿a qué te refieres con que hizo un gesto hacia el puerta? ¿Crees que esto es solo una ventisca pasajera? Este planeta no funciona así. Las tormentas aquí duran días, a veces semanas, y a juzgar por la forma en que el viento grita afuera, estamos dentro por mucho tiempo. Una sensación de hundimiento asentada en él estómago de Rachel. Si ella estaba diciendo la verdad, entonces él no solo estaba mirando unas horas de espera, podría estar atrapado aquí durante días. Tal vez más. Genial, murmuró en voz baja. Susan sonrió ante su reacción, claramente divertido por su frustración. Sigo pensando que pronto estarás en camino. Rachel humano corrió una mano a través de su cabello corto y despeinado. No tengo muchas opciones, ¿no? Ella dijo rotundamente, y eso significa que tú mejor no te interpongas en mi camino. Rachel la estudió cuidadosamente. Había algo extraño en ella, no solo su hostilidad, sino su presencia completa. Ella no era solo una colonia alienígena al azar. Por la forma en que hablaba, la forma en que se comportaba, era como si hubiera estado aquí mucho tiempo, demasiado tiempo. ¿Has estado aquí un rato? No le preguntó a suspenso un poco, pero no respondió de inmediato, sino que ella ocupada atendiendo el fuego, asomando a las brasas con una barra de metal. El tiempo suficiente, finalmente murmuró Richard. No extrañé la amargura en su tono. Él podría haber presionado, preguntó más, pero algo le dijo que ella no lo haría. Aprecio que, en cambio, él cambiara de tema. ¿Cómo construiste este lugar? Ella resopló. Yo no lo encontré. El ceño fruncido de Rachel. ¿Te refieres a que alguien más estuvo aquí antes que tú? Ella se encogió de hombros. Supongo que no es que importe ahora, quienquiera que fueran, hace tiempo que se fueron. Rachel miró de nuevo alrededor del refugio. Ahora que miró más de cerca, pudo ver a qué se refería con que las paredes estaban reforzadas, metal de salvamento, pero parte de la estructura original parecía vieja, desgastada, casi antigua. A él no le gustaban las implicaciones de eso. Todavía había otro problema más inmediato que el misterio del refugio. La propia Susan claramente no confía en él, y si él iba a quedarse atrapado aquí con ella, ese era un problema. ¿Realmente odio a los humanos que tanto? Él preguntó. Susan ojos deslizó hacia arriba para encontrarse con su y por primera vez hubo algo más frío que la tormenta fuera de su expresión. Sí, Rachel, exhalado bruscamente. Eso es contundente. Le preguntaste. Se frotó la sien a la derecha. Así que creo que no eres el amistoso tipo de. Susan sonrió, pero no había calidez en que se captura rápida. Richard suspiró. Mire, yo no sé lo que tu oferta es y honestamente no me importa, pero ambos estamos atrapados aquí y pelear unos contra otros no va a ayudar a ella. Se inclinó hacia atrás cruzando sus brazos. No necesito tu ayuda. A Rachel a burlarse. Sí, ¿y qué sucede si algo decide para hacernos una visita? Ella dudó, no mucho, pero lo suficiente como para que él se diera cuenta de que
Había nada por ahí que ella dijo, pero esta vez su confianza vaciló. Richard no era convencido de que no pareces muy seguro de que Susan tenga la mandíbula apretada. Quédate quieto, tu lado del refugio y no toques nada. Decidiré si eres lo suficientemente útil como para mantener a Richard riendo entre dientes, seco o, así que ahora mi vida depende de tu juicio. Sí, ella dijo que simplemente sacudió su cabeza recostada contra la fría pared de metal. Iba a hacer un largo silencio tormentoso asentado. Entre ellos nuevamente solo roto por el crepitar del fuego y el viento implacable afuera. La temperatura dentro del refugio era tolerable ahora, pero Richard sabía que no duraría, no tenía comida ni suministros. Nada más que la ropa en su espalda y lo que Susan estuviera dispuesta a ahorrar, y algo le dijo que ella no era la aún así, él no iba a dejar que ella lo empujara. Había sobrevivido a situaciones peores antes y no lo estaba a punto de dejar que una mujer alienígena exiliada lo intimide para que se someta. Susan finalmente habló de nuevo, su voz más tranquila. Esta vez no hagas nada estúpido, humano. Richard sonrió sin promesas. Ella le lanzó una mirada pero no discutió. Sí, esto fue definitivamente va a ser una tormenta larga. El viento afuera gritaba como un ser vivo golpeando contra el refugio con furia implacable. Las paredes de metal gemían bajo la fuerza y Richard podía sentir el frío se colaba por las grietas a pesar del fuego que los reguladores de temperatura internos de su traje tenían desde hacía mucho tiempo. Falló dejándolo a merced de cualquier calor que las pequeñas llamas pudieran proporcionarle a Susan. Por otro lado, no lo hizo. Parecía molesta. Se sentó cerca del fuego con las piernas cruzadas hurgando en las brasas con una barra de metal. Ella estaba tranquila, casi indiferente, como si la tormenta mortal que azotaba afuera no fuera más que un leve inconveniente. Richard sacó su brazo cerca de su pecho reprimiendo un escalofrío que odiaba sentirse débil pero correcto. Ahora apenas mantenía unidos los músculos doloridos por el frío y cada respiración salía en una nube de niebla. Susan finalmente levantó la vista, sus ojos amarillos entrecerrándose. Está sacudiendo. Richard soltó una risa sin sentido del humor. Sí, resulta que a los humanos no les va bien en temperaturas bajo cero. Ella puso los ojos en blanco, patético. Él le disparó una mirada alegre. De ver que estás preocupado. Yo no lo estoy, dijo rotundamente. Simplemente no quiero lidiar con un cadáver congelado en mi refugio. Richard resopló frotándose las manos juntos por calor. Sus dedos estaban entumecidos y el fuego no ayudaba lo suficiente. La temperatura bajaba rápido y la pequeña fuente de calor no fue suficiente para luchar contra el implacable agarre de la tormenta. Susan suspiró frotándose las sienes. Esto es una pérdida de tiempo, no vas a durar la noche así. Richard frunció el ceño. Lo lograré. No, ella no lo hará. Los humanos son débiles y tu cuerpo ya se está apagando. Puedo escuchar cómo se ralentizan los latidos de tu corazón. Te vas para congelarse hasta morir antes de que la tormenta llegue a su punto máximo. Richard abrió la boca para discutir, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Podía sentir que su cuerpo detenía sus movimientos, ralentizaba su mente nublada. Necesitaba más calor. Susan exhaló bruscamente por la nariz mirando irritado. Increíble, no puedo creer que tenga que hacer esto antes de Richard. Podría preguntarle a qué se refería. Se acercó pisoteando hacia él y lo agarró por el cuello de la chaqueta tirándolo hacia adelante, con una fuerza sorprendente. Oye, ¿qué demonios? Richard se quedó sin aliento tropezando mientras ella lo arrastró hacia el área para dormir. Susan no respondió, abrió las gruesas pieles amontonadas en su ropa de cama y lo empujó adentro antes de subir. Detrás de él, Richard se congeló literalmente y figurativamente. Ella estaba presionada contra él, su cuerpo mucho más caliente de lo que él esperaba. El calor que irradiaba de su piel era diferente a todo lo humano. No era solo calor corporal, era algo más profundo. Podía sentir el calor filtrándose en sus extremidades congeladas casi instantáneamente. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó su corazón martillando en su pecho. Susan frunció el ceño. Cállate, humano. Estamos congelándome, métete en mi cama ahora. Richard parpadeó aturdido por el repentino arrebato. Sin discutir, ella ladró. Tu frágil cuerpo no sobrevivirá de otra manera y me niego a dejarte morir aquí. Ya eres suficiente molestia sin que yo tenga que enterrar tu cadáver congelado. Richard tragó duro, su mente corriendo. Esto era mucho para asimilar. Había aterrizado estrellado en un páramo helado. Encontró a una mujer alienígena que vivía aislada y ahora estaba en su cama porque aparentemente irradiaba calor como un horno vivo. Él realmente no había visto venir esto. Susan resopló impacientemente. Deja de mirarme como si esto no fuera para ti.
Es para supervivencia. Rachel cambió torpemente a la derecha. Supervivencia y al exactamente ella tiró de las pieles sobre ambos sellando el calor. Su cuerpo estaba increíblemente cálido y Richard no podía negar que estaba funcionando. Los escalofríos que atormentaban su cuerpo ya estaban aliviando, sus dedos entumecidos hormigueando mientras la sensación regresó. Aún así, la situación era más que incómoda. No la tienes, actuar así es lo peor del mundo. Susan murmuró mirándolo fijamente. Tampoco estoy disfrutando esto, ya sabes. Rachel exhaló lentamente forzándose a relajarse. Tuvo que admitir que era tan incómodo como esto. Estaba ayudando, el calor era real y le estaba salvando la vida. Mi agradecimiento, él murmuró. Susan chasqueó la lengua. Lo que sea. Simplemente no lo hagas raro. Richard soltó una risita entrecortada. Tú fuiste quien me metió en tu cama con ella. Resplandor intensificado. Todavía puedo echarte. Sabes que Rachel sabiamente cerró su boca. La tormenta arreciaba afuera. El viento gritaba contra las paredes, pero adentro, bajo las gruesas pieles y contra la extraña calidez antinatural de Susan. Richard finalmente dejó de temblar. Todavía estaba exhausto, todavía golpeado por el accidente, pero por primera vez desde que aterrizó en este paisaje infernal helado sintió que en realidad podría pasar la noche incluso si su nuevo compañero de supervivencia claramente odiaba sus entrañas. Richard yacía rígido como una tabla, su mente luchando por procesar el absurdo de su situación actual. Se enfrentó a una mujer alienígena que acababa de conocer, envuelta en gruesas pieles que olía débilmente a metal y algo desconocido. El calor de su cuerpo era intenso, casi de manera antinatural, y aunque le estaba salvando la vida, no hizo que la situación fuera menos incómoda para Susan. Parte parecía completamente tranquila, o al menos fingía ser. Sus ojos amarillos estaban cerrados, su respiración lenta y constante, pero su cuerpo permaneció tenso. Estaba claro que tampoco estaba emocionada por este arreglo. Después de un largo silencio, Rachel finalmente habló. ¿Es esto una cosa para tu especie, Susan? Los ojos se abrieron de golpe y ella le dio una mirada molesta por lo que todo el cuerpo calentaba. Cosa que aclaró cambiando ligeramente pero deteniéndose cuando ella le disparó una mirada de advertencia. Quiero decir que eres ridículamente cálido. Es que normal. Ella resopló rodando los ojos. Es una adaptación biológica de mi especie. Evolucionamos en un planeta con cambios extremos de temperatura, generamos y calentamos para sobrevivir en ambientes fríos. Richard levantó una ceja. Conveniente, Susan. Chasqueó la lengua. En realidad no significa que yo tengo que regularlo con cuidado y en este momento lo estoy desperdiciando contigo. Rachel sonrió. Oh, así que te importa. Me preocupo no compartir mi espacio con un cadáver humano. Ella le devolvió el disparo. Si mueres, tu cuerpo lo hará. Tardó una eternidad en congelarme y no necesito el olor persistente en mi refugio. Richard se rió entre dientes. A pesar de sí mismo tienes una forma divertida de mostrar preocupación. Susan soltó un suspiro irritado. Solo vete a dormir. Humanos. Rachel quería discutir, pero el agotamiento se arrastrara hacia él rápidamente. El calor que le rodea hace lo que es imposible permanecer alerta a su cuerpo de haber sido empujado a sus límites. Fue finalmente lo que permite al resto. Cuando iba a la deriva fuera de un fuerte estruendo resonó fuera de sus ojos acoplada abierto. ¿Qué era eso de Susan? Expresión se oscureció. Estancia tranquila. Rachel pulso acelerado. Mientras escuchaba la tormenta fue todavía furioso, pero había algo más. Algo moviéndose afuera. Pesados pasos deliberados crujieron a través de ella. Nieve y un gruñido gutural bajo retumbaron a través de las paredes del refugio. ¿Qué demonios es lo que Rachel susurró? El agarre de Susan en la F apretó un problema. Otro ruido sordo golpeó la pared exterior y provocó que todo el refugio colapsara. Temblar. Rachel podía sentir el cuerpo de Susan tenso a su lado. Lo que fuera que estuviera ahí fuera no fue amistoso. Rachel comenzó a moverse, pero la mano de Susan salió disparada agarrando su brazo con fuerza. No se congeló. Pueden sentir el movimiento que ella susurró y el calor. Richard tragó saliva con fuerza. Pero literalmente estamos irradiando calor. Sé que ella murmuró con los dientes apretados. La criatura de afuera soltó un gruñido raspando contra el metal con enormes garras. Richard apenas podía respirar entonces. Tan repentinamente como había llegado ella, presencia afuera comenzó a alejarse. Los pasos pesados se desvanecieron en el viento aullante y después de lo que se sintió como una eternidad, el refugio volvió a estar en silencio. Rachel exhaló el aliento tembloroso. ¿Qué demonios fue que Susan soltó su brazo? Su expresión ilegible. Una de las razones por las que no salgo por la noche. Rachel la miró fijamente. ¿Sabías de esas cosas?
Por supuesto que lo hice, ella dijo como si fuera obvio que esto el planeta no es solo frío. Es un coto de caza a las criaturas no les importa de qué especie seas si tienes calor, eres presa. Richard se pasó una mano por la cara tratando de estabilizarse. Genial, así que si el carbón no me mata, los monstruos de afuera. Susan sonrió. Ahora te estás poniendo al día. Richard soltó un gemido recostándose contra las pieles. Esto sigue mejorando. Susan no respondió, sino que miró fijamente al techo, su expresión distante. Richard no la presionó, tenía un presentimiento allí, era mucho lo que ella no le estaba diciendo. En cambio, él se centró en un simple hecho que tenía. Aterrizó en un páramo helado, quedó atrapado en un refugio con una mujer alienígena hostil y afuera en el nunca terminando de blizzard algo que estaba esperando, algo que quería. Muerto. Richard acostado y despierto de un largo rato mirando la poca luz de techo del refugio. El fuego había muerto hacia abajo para brillantes brasas de fundición, de parpadeo de sombras contra las paredes de metal de la tormenta fuera todavía arreciaba, pero los sonidos de la criatura había desaparecido en el aullido de los vientos. Susan no había movido mucho desde él. Encuentro fue de ella acostada a su lado, su respiración era lenta y constante, pero él podía decir que ella no estaba dormida, que la tensión en su cuerpo no había desaparecido. Se desvaneció y de vez en cuando sus dedos se movían ligeramente como si estuviera preparada para reaccionar en cualquier momento. Richard exhaló en silencio. ¿Para que vivas así? Susan no respondió de inmediato. Ella permaneció inmóvil con los ojos fijos en algún punto distante más allá de la luz del fuego. Finalmente ella habló. Sí, su voz era más suave que antes, careciendo de la mordida habitual. No fue enojo ni molestia, esta vez fue algo más, resignación tal vez. Richard dudó antes de preguntar por qué. Susan volvió la cabeza ligeramente hacia ella. Ojos amarillos encontrándose con su ¿por qué te importa? Se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez porque yo me acabo de dar cuenta de que podría estar atrapado aquí por un tiempo y me gustaría saber por qué mi única compañía es un exiliado alienígena gruñón que acumula calor como un horno vivo. Susan se burló, pero no discutió por un momento. Él pensó que no iba a responder, pero luego dejó escapar un suspiro lento y dijo: me quedé aquí. Richard frunció el ceño a la izquierda como en la mandíbula abandonada de Susan apretada. Exiliado, esa palabra tenía peso. Él podía oírla en su tono, verla en el camino. Sus dedos se clavaron en las pieles que Richard había tratado con exiliados antes de que la gente echara fuera de sus hogares, sus vidas arrancadas. Algunos eran criminales, otros eran víctimas de la política, de la traición, de la forma en que Susan dijo que le hizo pensar que ella no lo era. Él primero. Él la estudió por un momento. ¿Tu gente te hizo esto? Susan no respuesta, pero el destello de emoción en sus ojos le dijo: basta. Richard exhaló: debe haber sido malo. Ella dio una sonrisa amarga. Se podría decir que el silencio se estiró entre ellos de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, menos hostil. Richard se movió ligeramente debajo de las pieles sintiendo el calor que irradiaba de su cuerpo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? La mirada de Susan parpadeó hacia el fuego. Demasiado tiempo. Richard frunció el ceño. ¿Alguna vez pensaste acerca de irse? Ella soltó una risa seca: e ir a donde mi gente no me quiere de vuelta, y no es como si los humanos me dieran la bienvenida con los brazos abiertos. Richard dudó que tenía un punto. La galaxia no era exactamente un lugar amigable para los exiliados, especialmente los de especies que no se llevaban bien con los humanos. Pero aún así tiene que haber una forma en que dijo que. Susan le lanzó una mirada poco impresionada. ¿Crees que yo no he pensado en que este planeta es una prisión congelada, incluso si pudiera escapar de la tormenta? No haya dónde ir. Richard suspiró frotándose la cara. Odiaba sentirse impotente y ahora mismo eso es exactamente de lo que estaba varado, desarmado, sin idea de cómo salir este desastre. Pero había algo en Susan, algo en la forma en que hablaba, la forma en que se portó, que le dijo que no se había rendido por completo. Ella estaba amargamente enojada, pero no había dejado que este lugar la rompiera, y eso significaba que había todavía hay una oportunidad. Richard se volvió para mirarla de nuevo. Bueno, si salgo de aquí vienes conmigo. Susan parpadeó, pillada desprevenida. Lo que me oíste, él dijo, la voz firme. No me importa lo que pasó entre tú y tu gente. Si encuentro una salida a esta roca, no estás quedándose detrás. Susan lo miró fijamente durante un largo momento como si tratara de averiguarlo, si él hablaba en serio. Ella soltó una pequeña carcajada tranquila pero real. ¿Realmente eres una idiota? Ella murmuró. Richard sonrió. Sí, pero ahora soy una idiota cálida gracias a ti. Susan puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, pero él pudo ver el fantasma de una sonrisa sonriente tirando de la esquina de ella.
labios por primera vez desde que llegó a este páramo helado. Richard sintió como si tuviera algo por lo que luchar. Richard no tenía idea de cuánto tiempo había estado dormido, pero cuando despertó la tormenta afuera seguía aullando y Susan se había ido. El pánico lo atravesó de inmediato. Las pieles a su lado estaban todavía caliente, pero sin su calor corporal calentar el frío. Se deslizó rápidamente, se sentó escaneando el refugio con poca luz. Susan él gritó con voz áspera desde el sueño no respuesta. Su corazón latía con fuerza mientras se empujaba hacia arriba con las extremidades lentas por el aire helado. Agarró uno de los pieles más gruesas envolviéndolo alrededor de sí mismo antes de tropezar hacia la entrada. La puerta de metal era un poco un frasco. Richard juró en voz baja que no era bueno prepararse contra el frío amargo. Abrió la puerta de la puerta y salió el viento. Inmediatamente le mordió la piel como cuchillos helados. El paisaje apenas era visible a través de la nieve arremolinada. El suelo, cubierto de una espesa neblina blanca cambiante. Su aliento salió en nubes pesadas y sus ojos le picaban por el frío. Y luego la vio. Susan estaba de pie a poca distancia, su silueta apenas visible a través de la tormenta. Ella estaba de espaldas a él, ella postura tensa con los brazos cruzados. El primer instinto de Richard fue llamarla a ella, pero algo lo detuvo. Ella no estaba de pie, ella estaba viendo algo con cautela. Se acercó. Susan dijo que su voz apenas transportaba el viento. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Ella no se volvió para mirarlo, sino que habló en voz baja, una que le envió un escalofrío por la columna vertebral y no del frío han vuelto. Richard frunció el ceño, lo que luego lo escuchó un profundo gruñido gutural, el mismo sonido que habían escuchado anoche. El pulso de Richard se aceleró, sus ojos se precipitaron más allá de Susan tratando de distinguir formas en la ventisca. Al principio no había nada más que blanco y sombras, pero luego movimiento, figuras grandes, al menos 3 de ellas acechando más allá del alcance de la visibilidad. Sus contornos eran masivos, sus pasos lentos y deliberados. El cuerpo de Susan estaba rígido, sus garras flexionándose hacia ella. Lados nos están poniendo a prueba, ella murmuró viendo lo cerca que pueden acercarse antes. Antes de reaccionar Richard tragó duro. ¿Y qué pasa si no reaccionamos? Ella giró la cabeza un poco, lo suficiente como para que él viera sus afilados ojos amarillos. ¿Qué ataque? El gruñido se hizo más fuerte. Las criaturas no se retiraban, esta vez estaban rodeando las manos de Richard cerrado en puños. No tenía armas, ni armadura, nada con lo que defenderse. Sin embargo, Susan no parecía temerosa, su postura cambió, sus músculos enrollándose como un depredador listo para atacar. ¿Qué puedo manejar esto? Ella murmuró. Richard la miró fijamente. ¿Hablas en serio? Finalmente se volvió hacia enfréntalo completamente, su expresión ilegible. Métete dentro. Richard soltó una risa incrédula. ¿Qué no está pasando? La mandíbula de Susan apretada. Solo entra la forma en que Richard cruzó los brazos ignorando el frío penetrante. Bueno, a menos que tú tener algún tipo de visión térmica que te permita ver perfectamente en una tormenta de nieve. Diría que un par de ojos extra es útil. Susan exhaló fuertemente irritada, pero no discutió, sino que se volvió hacia las criaturas. Su postura cambió ligeramente, ya no estaba de pie, estaba cazando a Richard. Podía sentir el cambio en el aire que la tormenta azotaba. Los depredadores observaban ya a su lado. Susan se preparó para pelear. Esto se iba a poner feo. El viento aullaba como una bestia herida arremolinando nieve a su alrededor en ráfagas caóticas. Las criaturas permanecieron más allá de lo claro. Mira sus formas descomunales cambiando en la tormenta, sus gruñidos reverberando a través del aire helado. El corazón de Richard latía con fuerza en su pecho. Cada instinto decía él corrió a buscar refugio para encontrar cualquier cosa que pudiera poner un muro entre él y cualquier cosa monstruosa que fuera afuera, pero Susan no se movía, ella se quedó perfectamente quieta, su postura equilibrada y alerta. Sus ojos amarillos brillaban débilmente con la tenue luz escaneando la tormenta con la paciencia de un depredador que Richard podía apenas veía nada pero podía sentirlo, se estaban acercando, su aliento salió en nubes duras. Dime que tienes un plan, murmuró, las garras de Susan flexionadas a los costados. No mueras. Richard soltó una risa nerviosa seca. ¿Ese es tu plan? Ella le dio una mirada de reojo. ¿Sigues siendo respirando? No eres tú. Antes de que Richard pudiera responder, una estocada de sombra desde el vacío blanco fue demasiado rápido. Una enorme bestia peluda irrumpió a través de la nieve arremolinada con su enorme cuerpo, cubierto de gruesas placas dentadas de armadura natural. Sus ojos ardían como brasas humeantes, su enorme mano llena de hileras de dientes aserrados, extremidades con garras excavadas en el tierra congelada mientras se impulsaba hacia ellos con una velocidad aterradora. Richard apenas
Tuvo tiempo de reaccionar antes. Susan se movió, ella era borrosa un segundo, ella estaba parada a su lado al siguiente, ella había saltado hacia adelante encontrándose con la cabeza de la bestia que cargaba. El impacto fue violento. Susan se estrelló contra la criatura con fuerza antinatural, su cuerpo retorciéndose mientras rastrillaba sus garras por su rostro. El bestia soltó un rugido de traqueteo de huesos tambaleándose hacia atrás. Mientras sangre negra rociaba la nieve, Rachel tropezó hacia atrás apenas procesando lo que acababa de suceder. Mueve otro desde un lado. Una segunda criatura se abalanzó sobre él. Richard no tenía la velocidad de Susan, él no tenía sus garras, su fuerza. El infierno que tenía Bar suficiente calor para moverse correctamente, pero se movió de todos modos tirándose a un lado, apenas evitó las enormes mandíbulas, golpeando el espacio donde acababa de pararse. Golpeó el suelo con fuerza, el frío mordiéndolo instantáneamente. Trepando, se volvió justo a tiempo para ver a la criatura girar hacia él. La voz de Richard. Susan atravesó el viento antes de que pudiera reaccionar. Algo azotado por el aire, un borrón oscuro golpeó la cabeza de la bestia con la fuerza suficiente para enviarlo patinando de lado. La respiración de Richard quedó atrapada en su garganta cuando se dio cuenta de que Susan la había pateado. La criatura gruñó sacudiendo la cabeza aturdida. Susan no le dio tiempo a recuperarse, se abalanzó, garras brillando y desgarrando la garganta de la cosa. El gruñido se convirtió en un gorgoteo ahogado. Un momento después, la bestia, sangre colapsada humeando contra la nieve. El pulso de Richard martillaba tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, que se volvió hacia Susan, que ya se estaba moviendo y preparándose para el próximo ataque. Su postura era salvaje y primitiva como una depredador de la temporada en su elemento. Y luego Richard se dio cuenta de algo por lo que no solo estaba luchando para sobrevivir, sino que también disfrutando de esto. Antes de que pudiera detenerse en ello, una tercera bestia rugió de la tormenta, esta más grande que las demás. Cargado directamente a Susan, su bulto arando a través de la nieve como una avalancha viviente. Susan sonrió. Richard apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedió a continuación. La criatura se abalanzó y en lugar de esquivar a Susan se encontró a mitad de camino. Con un gruñido casi juguetón, ella saltó más alto que cualquier humano podría, torcerse en el aire esquivando las mandíbulas de la criatura a centímetros, luego aterrizó de espaldas. La bestia soltó un rugido furioso que le partía los oídos, tratando de sacudirla de Susan. Agarrada, sus garras se clavaron profundamente en su gruesa piel, anclándose mientras levantaba la otra mano y hundía sus garras en la nuca. Richard observó atónito cómo arrancaba algo vital. El rugido de la criatura se convirtió en un sibilancias doloridas, sus piernas se doblaron con un último estremecimiento violento, se estrelló contra la nieve. Silencio inmóvil. El viento aullaba, la tormenta rugía y Susan se paró en lo alto del bestia caída, su forma delineada contra la nieve arremolinada, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Richard tragó duro. Él había sabido que ella era peligrosa, él había visto destellos de su fuerza, su calor antinatural, su agudo instintos, pero esto era diferente. Esto no era solo supervivencia. Esto era quien ella. Susan giró lentamente, sus ojos dorados fijándose en los suyos por un momento, ninguno de los dos. Entonces ella saltó del cadáver sacudiendo sangre de sus garras que debería mantenerlos alejados por un tiempo. Richard dejó escapar un suspiro, no se había dado cuenta de que estaba manteniendo sus extremidades quietas, se sintió débil. Su corazón seguía latiendo aceleradamente. Por un tiempo, se hizo eco de que querías decir que podría haber más. Susan sonrió siempre. Richard pasó una mano por su rostro fantástico. Susan Straw pasado él regresando al refugio. Ven humano antes de congelar a Richard, dudó, su mente todavía estaba tambaleándose por lo que acababa de presenciar, pero una cosa estaba clara, Susan no era solo sobreviviendo en este páramo helado, ella estaba prosperando, y si iban a salir vivos de este planeta, él necesitaba para comenzar a aprender por qué. Richard siguió a Susan de regreso al refugio con sus piernas pesadas, su mente aún más pesada. La tormenta se desató afuera, pero aquí dentro de las paredes de metal había calidez gracias a ella, gracias a lo mismo que hizo tan diferente tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos. Susan tiró a un lado las pieles que se había envuelto y sentada junto al fuego, sus ojos dorados parpadeaban en la tenue luz que ella miraba. Contenido, no agotado, no agitado, solo satisfecho. Richard, por otro lado, todavía estaba tratando de que su ritmo cardíaco volviera a la normalidad. Se sentó frente a ella frotándose, sus manos juntas para darte calor. Realmente no te contengas. Susan sonrió con los dientes afilados destellando de diversión.
Que esperabas que luchara como un frágil Recher humano, resopló, no sé lo que esperaba, pero que eso era otra cosa. Él dudó y luego agregó que disfrutaste que no. Susan inclinó la cabeza considerando sus palabras. Disfruté ganando. Recher la estudió. Es por eso que te exiliaron por primera vez. Cuando su sonrisa se desvaneció, la luz de sus ojos se atenuó y solo miraba un poco en el fuego en silencio durante un largo momento. Luego habló que a mi especie no le gusta amenazas, que murmuró, especialmente no cuando vienen de adentro. Recher frunció el ceño. Espera, fuiste considerado una amenaza para tu propia gente. Susan dejó escapar un silencio. Reír aunque no tenía humor. Yo también era más fuerte que la mayoría de los inteligentes y eso los asustó. Ellos lo llamaron ambición peligrosa. Yo lo llamé ser Richard capaz. Exhaló que había visto cosas como esta ante líderes que temía, a los que destacaban, aquellos que podían ser poderosos si se les daba la oportunidad. Así que te enviaron aquí a morir. Susan asintió. Esa fue la idea. Recher negó con la cabeza. Idiotas. Ella lo miró sorprendido. De lo que tu gente. Recher dijo con voz firme que desperdiciaron su mejor oportunidad de sobrevivir. Él hizo un gesto hacia ella. Quiero decir, mírate, derribaste a 3 de esos. Él hizo un gesto hacia ella. Quiero decir, mírate, derribaste a 3 de esos. Cosas sin sudar. ¿Cuántos de los tuyos podrían hacer eso que Susan no hizo? Respuesta. Recher se recostó contra la fría pared de metal suspirando. Bien. Perdieron. Susan arqueó una ceja. Dices eso como si importara. Recher dijo porque cuando salgamos de aquí, vas a demostrar que están equivocados. Ella lo miró fijamente. ¿Todavía piensas que nos vamos a ir de aquí? Recher sonrió malditamente. Bien. Susan negó con la cabeza. Realmente eres una idiota y eres realmente malo. Rechazando la ayuda. Recher le devolvió el disparo. Por un momento ella solo lo miró. Él se dio cuenta de que ella no lo estaba acostumbrada a esto, tener a alguien de su lado, alguien que no la veía como una amenaza. Luego, lentamente, ella sonrió. Supongo que si me voy a ir, dijo estirando la extremidades, que podría usar un idiota de sangre caliente como tú. Recher sonrió. Mira, ahora estás pensando como una ganadora. Susan se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Muy bien, humano, tú quieres sobrevivir, quieres salir de esta roca congelada. Ella se inclinó hacia adelante, ojos dorados brillando. Entonces será mejor que estés listo para pelear. Recher conoció su mirada sin dudarlo. Me enseñas que aprenderé. Una pausa. Luego Susan asintió con la cabeza. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando largas sombras contra las paredes. Fuera de ella tormenta seguía enfureciendo. Los depredadores seguían merodeando, pero ahora había 2 de ellos y ellos iban a ganar.